Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundos Ausentes. En los últimos episodios hemos abordado conceptos a través de la lectura del mito de Orfeo, el poeta de todos los tiempos, y vimos los efectos que tenía su poética trascendental, su poética metafísica, que eran dos principalmente. Uno, la inmortalidad, simbolizado en esa cabeza arrancada del cuerpo del poeta, que es arrojada al río y que aún así continuaba cantando. El segundo gran efecto estaba en la capacidad profética de esa poesía de Orfeo, simbolizada en la cabeza desmembrada que es colocada en una cueva y que constituye un nuevo y popular oráculo en Grecia, desplazando incluso en popularidad al célebre oráculo de Delfos. Respecto al concepto de inmortalidad, nos hemos detenido en el último capítulo de Mundos Ausentes compartiendo la historia trágica y un poema estremecedor de Miklos Radnoti. En este capítulo vamos a intentar profundizar en el concepto de poesía trascendental. ¿Qué es la poesía trascendental? Y para intentar entenderlo, vamos a apoyarnos en un poema de un genio de la literatura universal que fue quizás el gran exégeta del mito de Orfeo y que es Rilke. Y para abordar el concepto de capacidad trascendente de la obra poética, vamos también a apelar a otro genio de la literatura que fue quizás el profeta oscuro del occidente, y me estoy refiriendo a Trakl. Quizás hayan escuchado alguna vez la expresión que dice que la poesía explica con palabras lo que las palabras por sí solas no podrían explicar. La poesía actúa como un encantamiento. En su conjunto de herramientas nos permite una experiencia de elevación de nuestra percepción. Con la metáfora, con el símbolo, con las figuras retóricas, con la rima, con la métrica, con su musicalidad, nos lleva por un tránsito. Y en la poética trascendente, ese tránsito es de elevación de nuestras percepciones. Es un camino de ascensión que va de lo terrenal a lo celestial, de lo racional a lo espiritual, de lo literal a lo simbólico, de lo coyuntural a lo universal, de lo humano a lo divino, de lo momentáneo, de lo ocasional a lo eterno. Y estas coordenadas están en el mito de Orfeo. Representado muchísimas veces en la pintura, tenemos al gran poeta Tracio tocando su lira y calmando a las bestias. Y ya lo sabemos, el símbolo tiene múltiples significancias. Allí está la belleza ilimitada del arte. Allí está Orfeo, como dijera alguna vez Borges de Almafuerte, capaz de fundar una religión en plena barbarie. Pero también está la exégesis de Rilke, que nos dice que este es un punto cero. Es ese camino de ascensión, es el arte como forma de expresión de la divinidad. Es un momento fundacional. Rilke lo dice de esta manera. Ahí ascendió un árbol. Oh pura trascendencia, Orfeo canta, alto árbol en el oído, y todo calló. Pero aún del callarse emergió un nuevo comienzo, una seña, una transformación. Animales de silencio salieron del claro, entreabierto bosque de madriguera y nido. Y ahí resultó que no por astucia y no por angustia estaban en sí tan silenciosos, sino por escuchar. Rugido, grito y bramido parecían pequeñez en sus corazones. Y donde recién apenas había para recibir esto una choza, una guarida del más oscuro deseo, con una entrada cuyos pilares tiemblan, ahí les creaste templos en el oído. Más allá del inconmensurable valor estético de la poesía de Rilke, está también lo que nos dice. La poesía trascendente dice. Por lo tanto,
no es empresa de cualquiera. Detrás de un poeta trascendental hay sabiduría. Fíjense ustedes que el primer símbolo que nos aproxima Rilke es ni más ni menos que el del árbol, que es un símbolo universal en tanto que es compartido por muchas civilizaciones desde la antigüedad, desde mayas hasta nórdicos, no solamente conectando como un axis mundi lo terrenal con lo celestial, sino el inframundo con el supramundo. Y ese árbol aparece cuando Orfeo canta, pero este alto árbol, que es un eje para la ascensión, para la trascendencia pura, como lo dice Rilke en su verso, está en el oído. La ascensión, la trascendencia, la elevación espiritual y de los sentidos está en la percepción. En nuestra lectura vive y se construye esa trascendencia. Pero allí también está lo que decíamos antes, el punto cero y la transformación. Aquellos seres salvajes están presenciando algo que es la manifestación de lo divino, que es absolutamente nuevo, pero también absolutamente incomparable con cualquier cosa que ellos hayan visto antes. Cualquier rugido de la bestia más grandiosa que hubiesen presenciado antes es pequeño en sus corazones al lado del canto, de la lírica, del sonido melancólico y encantador que emana de esa figura divina que se ha manifestado frente a ellos. Por lo tanto, no hay lugar para guardar eso. Y allí Orfeo les crea un templo, un lugar donde habita lo sagrado nuevamente, en su escucha, en su oído, en su lectura. Allí vive la poética trascendente. En el erizamiento, en el estremecimiento, en la lectura, en la escucha, en la percepción de esos seres que han cambiado para siempre. Podríamos pensar también, cuando hablamos ya de la característica profética de esta poética, que nos estamos refiriendo a una dimensión mística. Y lo que estamos haciendo es referirnos a una dimensión estrictamente mítica. Cuando hablamos de que el poeta se para en la tradición, estamos hablando ni más ni menos que del poeta parado sobre sus raíces, del poeta que ve como esas raíces, si están putrefactas, entonces va a despertar su ira poética. Cuando tocamos superficialmente este tema, recordamos los versos de Federico García Lorca en Nueva York, en su Poeta en Nueva York, y que en un momento se quejaba de que los edificios de Manhattan estaban tapando las estrellas. Y hablábamos con el querido maestro Sebastián Porrini y decía, claro, esa no es una queja sentimental. Y es estrictamente eso, no es una queja sentimental, no está hablando de su barrio, no está hablando ni siquiera de un lugar que está en otro país, pero en el cual está querenciado, como podría ser, por ejemplo, La Habana. No está hablando de Andalucía, está hablando de Nueva York y ve que deliberadamente esa forma de construcción, esa forma de organización urbana, está dándole las espaldas al cosmos, está dándole la espalda a la ancestral sabiduría de nuestros antiguos, está dándole deliberadamente la espalda a una cosmología. Y no puede salir algo bueno de eso. Y decíamos después, ¿cuántas nociones posteriores, científicas, abonaron esa postura? Pero el poeta necesitó entender que eso era una manifestación de la putrefacción de las raíces. Cuando nosotros hablamos de la obra poética de Träkel, las raíces de Träkel, los sistemas de creencias sobre los que está parados y su tradición literaria son el cristianismo y son los poetas malditos. Aquí está una tradición heredada de Rimbaud, de Baudelaire, de Verlaine. Y en ese sentido, Träkel, que murió muy joven, inició su estilo poético en un impresionismo que fue teniendo una sutil metamorfosis,
manteniendo el mismo sistema de símbolos y el mismo sistema lingüístico, pero que comenzó a aproximarse hasta llegar a un expresionismo absolutamente apesadumbrado, pesimista y lúgubre. Un pesimismo que empezó a marcar de una manera simbólica lo que luego tomó cuerpo de una manera apocalíptica y que se manifestó luego en una división hasta en el orden geográfico. Estamos hablando del antes de la guerra, la muerte de Trakl apenas iniciada la Primera Guerra Mundial y la posguerra como una usina de esa siguiente masacre absurda y terrible que fue la Segunda Guerra Mundial. Ese paso del impresionismo al expresionismo, su gran traductor, Modern, lo explica de la siguiente manera. De todas maneras, no solo la visión se va ensombreciendo y las imágenes de lo feo, lo repugnante o lo corrupto aumentan en número e intensidad, sino que puede advertirse cómo la armonía perdida, pero existente aún en la nostalgia de la etapa impresionista, es sustituida por una visión de un mundo hecho de fragmentos, de pedazos rotos, y que responde a su propio sentimiento de pérdida de la unidad del ser. La unidad del ser que tenía Orfeo tocando su lira para las bestias, que hacía bailar a los árboles y que movía los pedernales. Esa pérdida de unidad del ser, que está manifestada con melancolía, como dice Modern, en sus paisajes bucólicos, en sus paisajes impresionistas, cuando observa los bosques como continente del pensamiento y de lo silencioso, el ciervo en el linde, los segadores en el campo, las casas de los campesinos con las pequeñas luces de noche, las campanas, y luego todo eso se va fragmentando. Lo etéreo que se va, los pájaros, las nubes que se reflejan en los estanques, el Dios que está distante y que los humanos ya no merecen. Y luego las ratas, la podredumbre, el otoño como la muerte de la naturaleza, el ocre. Luego va llegando el abismo. El último poema de Trakl es uno de los pocos que tiene una coordenada histórica precisa, pero solo en el título, porque luego sigue siendo la universalidad, sigue teniendo esa profecía del Apocalipsis. Ese poema se llama Grodek, lo escribió pocos días antes de su muerte. Trakl se alistó al ejército austrohúngaro, asistió como enfermero por sus conocimientos en farmacia y luego de ver el horror, la masacre, los baños de sangre, al otro día quiso suicidarse. Pudieron contenerlo y evitarlo. Escribió este poema y días más tarde, en un hospital en Cracovia, finalmente, por una sobredosis de cocaína, se suicidó. Antes de eso, escribió este poema. Al atardecer suenan los bosques otoñales con armas mortíferas. Las áureas llanuras y lagos azules, encima el sol rueda más lúgubremente. La noche abraza a guerreros moribundos, la queja feroz de sus destrozadas bocas. Más quietamente se acumula en el fondo de los prados una nube roja, en la que un dios airado habita, la sangre derramada, frescura lunar. Todas las calles confluyen en negra podredumbre. Bajo el áureo ramaje de la noche y las estrellas, vacila la sombra de la hermana por la callada floresta para saludar a los espíritus de los héroes, a las cabezas sangrantes, y suaves suenan en los juncos las flautas oscuras del otoño. Hay orgullosa aflicción, altares de hierro. La ardiente llama del espíritu alimenta hoy un inmenso dolor, los nietos no nacidos. En el espíritu de Trakl, en esa pugna con su tradición, con sus creencias, con su tradición literaria, está la realidad, que ya materializada en ese apocalipsis que es la batalla de Grodek, es insoportable. ¿Cuántos y cuántos genios del arte no soportaron la realidad? La bohemia, el arte,
pero también la depresión, la locura, las drogas, el suicidio. Decía Saramago, muerto hace relativamente poco tiempo: yo no soy pesimista, el mundo es pésimo. Claro, el pesimismo de Baudelaire es el mundo pésimo en el que ya vive Saramago. El pesimismo ha sido, el pesimismo de los sabios, un ejercicio oracular en los últimos años. Träkel se lamenta por una realidad nuevamente en su universo simbólico, en la matanza de las próximas generaciones. Está hablando de un mundo que ha sido diluido también en su identidad, donde van a nacer nuevas opresiones, donde van a nacer nuevos extremismos, donde va a haber como resultado solo más violencia. Y así fue. El espectacular poeta que compartimos en el episodio pasado, Miklos Radnoti, cuando era prisionero en un campo de concentración en Serbia, en la ciudad de Bor, escribió un poema hermoso donde imagina que va caminando por una montaña de Serbia y allí encuentra un antiguo profeta. Tienen una conversación y el profeta le dice que ha leído sus últimos versos y que la ira del poeta es la ira del profeta y que ambos son el alimento del pueblo. Ojalá bebamos de la ira de los poetas. Ojalá podamos construir un templo en nuestra escucha, un templo sagrado, un templo para cobijar la ira de los poetas. Hasta un próximo capítulo de Mundos Ausentes.